Hay algo que casi nadie hace, y los pocos que lo hacen no se dan cuenta de que lo hacen, y por eso funciona. No es un truco, no es una técnica de ventas, no tiene nada que ver con lo que dices ni con cómo lo dices. Tiene que ver con algo mucho más difícil, con lo que sientes cuando estás frente a otra persona. Y antes de que termines este video, te voy a contar el momento exacto en que entendí esto de una forma que no pude ignorar. Algo que me pasó en una conversación que parecía completamente ordinaria, y que sin embargo cambió la manera en que la gente me trata desde ese día. Porque yo fui durante años alguien que hacía todo bien en teoría. Saludaba, preguntaba cómo estaban, recordaba nombres, decía las cosas correctas, y sin embargo, había algo que no funcionaba. La gente era amable conmigo, sí, pero no me buscaba, no me contaba cosas importantes, no me llamaba cuando necesitaba hablar con alguien. Era una presencia educada en la vida de los demás, y nada más, y tardé mucho tiempo en entender por qué. El problema no era lo que hacía, era lo que pensaba mientras lo hacía. Cuando le preguntaba a alguien cómo estaba, por dentro estaba esperando que terminara para hablar yo. Cuando alguien me contaba algo, yo ya estaba construyendo mi respuesta antes de que acabara su frase. Cuando alguien me decía un problema, yo lo comparaba con mis propios problemas, o buscaba la solución más rápida para demostrar que podía ayudar. Yo creía que estaba prestando atención, pero no estaba presente. Estaba esperando mi turno, y resulta que la gente lo siente. No siempre sabe nombrarlo, pero lo siente. Hay una diferencia entre estar frente a alguien que te escucha y estar frente a alguien que te espera. Y esa diferencia lo cambia todo. Fíjate en lo que pasa cuando hablas con alguien que de verdad está ahí, que no mira el teléfono, que no completa tus frases, que no interrumpe para contar algo suyo, que hace una pregunta después de lo que dijiste, una pregunta que demuestra que escuchó, que procesó, que le importó. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes importante? ¿Te sientes interesante? ¿Te sientes bien contigo mismo? Y todo eso lo asocias con esa persona, sin que hayan hecho nada extraordinario, solo estuvieron ahí de verdad. Eso es el interés genuino, y es mucho más raro de lo que parece, porque el mundo está lleno de gente que sabe que hay que mostrar interés por los demás. Lo dicen los libros, lo dicen los coaches, lo dicen las madres, pero hay una diferencia abismal entre mostrar interés y tener interés. Mostrar interés es una actuación, tener interés es un estado interno. Y las personas, todas las personas, sin excepción, tienen un detector de autenticidad que funciona aunque no puedan explicar cómo funciona. Puedes asentir con la cabeza y estar pensando en otra cosa. Puedes decir, qué interesante, y sonar completamente vacío. Puedes preguntar algo y que la pregunta suene a protocolo. Y la otra persona, aunque no lo diga, aunque sonría y responda con amabilidad, siente algo. Siente que no le importas de verdad, y en ese momento, algo en la relación se contrae. Y lo que viene más adelante en este video es lo que a mí me costó más admitir. Porque cuando finalmente lo vi, tuve que reconocer que había estado haciendo algo durante años que alejaba a la gente sin que yo supiera que lo estaba haciendo. Pero antes de llegar ahí, quiero que entiendas por qué el interés genuino es tan poderoso, no como concepto abstracto, sino como mecánica real de cómo funciona el ser humano. Todos cargamos con una necesidad que raramente nombramos, pero que gobierna casi todo lo que hacemos. La necesidad de sentirnos importantes, no en el sentido vanidoso de la palabra, en el sentido más profundo, la necesidad de que nuestra existencia le importe a alguien, de que lo que pensamos, sentimos, hacemos, tenga peso para otra persona. De no ser transparentes. Esa necesidad no desaparece con la edad, con el éxito, con la familia, con el dinero. Está ahí siempre. Y cuando alguien la satisface, cuando alguien nos hace sentir verdaderamente vistos, respondemos a esa persona de una manera que no responderíamos a nadie más. La recordamos, la buscamos, confiamos en ella, queremos que esté en nuestra vida. No porque hayamos decidido conscientemente que esta persona me conviene, sino porque estar cerca de ella se siente bien.
Y el ser humano siempre vuelve a lo que se siente bien. Ahora, la pregunta que me tardó años en hacerme es esta: ¿cómo se cultiva un interés genuino por los demás? ¿Es algo que tienes o no tienes? ¿Naciste curioso por la gente o no? ¿O es algo que puedes desarrollar? Yo creo que se desarrolla, pero no de la manera que pensaba. No se desarrolla forzándote a fingir que te interesa a alguien. Eso funciona 5 minutos y después se nota. Se desarrolla haciendo algo mucho más simple: decidir que cada persona que tienes enfrente sabe algo que tú no sabes, tiene una experiencia que tú no tienes, vio algo de la vida desde un ángulo que a ti no te tocó. Cuando empecé a relacionarme con la gente desde esa premisa, algo cambió. No estaba buscando lo que yo podía aportar a la conversación. Estaba buscando lo que ellos podían mostrarme. Y eso cambia todo. El tipo de preguntas que haces, cómo escuchas, lo que buscas cuando alguien habla. El panadero del barrio donde crecí tenía historias sobre el pan artesanal en los años 80 que ningún libro tiene. El taxista que me llevó al aeropuerto el año pasado había vivido en 4 países y tenía una teoría sobre por qué la gente es más honesta cuando se muda que cuando se queda. La señora mayor que me habló en la sala de espera de un consultorio había criado 4 hijos sola y tenía una filosofía sobre el cansancio que me dejó pensando días enteros. Yo no busqué esas conversaciones. Las encontré porque dejé de tratar a la gente como extras en mi historia y empecé a verlos como protagonistas de la suya. Y aquí viene algo que cambia la forma en que entiendes las conversaciones que tienes todos los días. La mayoría de la gente habla con los demás para que los demás los vean, para que sepan quiénes son, para parecer interesantes, para que la otra persona piense bien de ellos. Toda la energía de la conversación está puesta en la impresión que dejan. Y hay una ironía enorme ahí. Mientras más intentas parecer interesante, menos interesante pareces. Porque la gente siente el esfuerzo, siente que estás en campaña, y nadie quiere ser el público de la campaña de alguien más. Pero cuando tú eres el que pregunta, el que escucha, el que quiere saber más, el que hace que la otra persona se sienta interesante, eso es exactamente lo que te hace interesante a ti, sin que hagas nada para hacerlo. Yo lo viví en carne propia. Hubo una época en que yo llegaba a cualquier reunión social con una especie de guión interno, que iba a contar, qué proyectos tenía, qué cosas habían pasado en mi vida que eran dignas de mención. Y la gente me escuchaba, sonreía, preguntaba algo por educación, y se iba a hablar con otro, porque yo era alguien que necesitaba audiencia. Y eso cansa. El día que dejé de llevar guión y empecé a llegar con preguntas, no preguntas de protocolo, sino curiosidad real, fue el día que las conversaciones empezaron a durar. La gente se quedaba, me contaba más de lo que había planeado contar, me escribía después para seguir la conversación, y yo no había dicho nada especialmente brillante. Solo había estado ahí de verdad, mirándolos a ellos. Pero hay algo que nadie te dice sobre el interés genuino, y es lo que más me costó ver. Hay una forma de interés que parece genuino pero no lo es, y es el interés estratégico, el interés que tienes en alguien porque te conviene, porque puede ayudarte, porque tiene influencia, porque quieres algo de esa relación. Y el problema no es que ese interés no exista, existe en todos nosotros. El problema es cuando ese es el único tipo de interés que tienes, y cuando la gente, tarde o temprano, lo siente. Yo pasé por una etapa en que creía que estaba siendo genuino, pero en el fondo estaba siendo calculador. Prestaba más atención a las personas que valían la pena en algún sentido práctico. Y sin saberlo, transmitía exactamente eso. Las personas que no valían la pena lo sentían. No siempre lo decían, pero se alejaban. Y con el tiempo entendí que esa selectividad era una forma de desprecio disfrazado de pragmatismo. El interés genuino no tiene filtro de utilidad. Le preguntas al que no tiene nada que darte. Le prestas atención al que no tiene influencia. Le importas al que no puede hacerte ningún favor. No porque seas un santo, sino porque entiendes que cada persona tiene algo. Algo que aprender, algo que ver, algo que vale la pena escuchar. Y cuando empiezas a vivir así, algo curioso pasa.
Las personas que no valían la pena empiezan a importarte más de lo que esperabas, y muchas de ellas terminan siendo las relaciones más importantes de tu vida, no porque te dieran algo, sino porque fueron reales. Ahora quiero llevarte a algo más concreto, porque el interés genuino no vive solo en la actitud, vive en el detalle. Y hay detalles específicos que hacen la diferencia entre alguien que parece interesado y alguien que de verdad lo está. El primero es el nombre. No hay sonido más importante para una persona que su propio nombre, no porque sea magia, sino porque cuando alguien usa tu nombre, te dice sin palabras, te vi, sé quién eres, no eres uno más. Para mí es curioso cómo la gente subestima esto. Conoces a alguien, te dice su nombre, y 3 minutos después ya lo olvidaste. Y esa persona lo nota, subliminalmente, pero lo nota. Yo tuve que trabajar para recordar nombres porque no me salía natural. Empecé a repetirlos en voz alta apenas los escuchaba, a usarlos en la primera pregunta que hacía, a escribirlos después si era alguien importante para seguir viendo. Y el cambio fue inmediato. La gente responde diferente cuando usas su nombre. Se abre más. Siente algo que no puede nombrar del todo, pero que se parece mucho a sentirse visto. El segundo detalle es la pregunta de seguimiento. Una pregunta de seguimiento es la que haces después de que alguien responde. No para cambiar el tema, no para hablar de ti, sino para ir más profundo en lo que ellos acaban de decir. Alguien te dice que trabaja en diseño. La pregunta de protocolo es, ¿y qué tipo de diseño? La pregunta genuina es, ¿y cómo llegaste a eso? ¿Era algo que querías desde antes o fue pasando sin que lo planeaste? Una abre una puerta. La otra cierra la conversación. Las preguntas de seguimiento le dicen a la otra persona que escuchaste, que procesaste, que quisiste saber más. Son la evidencia concreta del interés. Y son escasísimas. La mayoría de la gente no las hace porque está esperando su turno, o porque no le importa lo suficiente, o porque no tiene el hábito. El tercero, y este me parece el más difícil, es lo que yo llamo la pausa honesta. Es el momento en que alguien dice algo y tú, en lugar de responder de inmediato, te quedas un segundo procesando lo que dijeron. No una pausa dramática, solo el segundo real que se tarda en asimilar algo. Ese segundo comunica más que muchas palabras. Le dice a la persona que lo que dijo te llegó, que no estabas en piloto automático, que lo que dijeron tuvo peso. La mayoría de las conversaciones se parecen a dos personas intercambiando monólogos. Uno habla, el otro espera, el otro habla, el primero espera. La pausa honesta rompe ese patrón. Convierte el intercambio en algo que se parece más a una conversación real. Y lo que quiero contarte ahora es algo que descubrí en una situación donde lo último que esperaba encontrar algo era en una discusión. Yo era de las personas que no podían dejar pasar un error. Si alguien decía algo incorrecto, yo lo corregía. Si alguien tenía una lógica que no cerraba, yo la señalaba, no con mala intención. Creía que estaba siendo honesto, útil, preciso, y en teoría estaba bien. Pero en la práctica lo que pasaba era esto. La persona se sentía pequeña. Aunque tuviera razón yo, la persona se sentía pequeña. Y la próxima vez que tenía algo que decir, lo pensaba 2 veces antes de decírmelo. Y poco a poco, la gente dejaba de compartir conmigo cosas que importaban, porque hablar conmigo podía salir caro. Hubo una conversación específica que me lo mostró con claridad. Estaba con alguien a quien quería, y esa persona estaba contándome algo con emoción genuina, algo que para ella era importante. Y yo, en lugar de estar ahí con ella, detecté un error en un dato menor de lo que contaba, y lo señalé. Y vi algo en su cara, no enojo, algo peor, decepción, como si hubiera esperado algo de mí, y yo hubiera fallado en lo fundamental. Después de eso pensé mucho en cuántas veces había hecho lo mismo, en cuántas conversaciones había priorizado la exactitud sobre la conexión, y entendí que había estado tomando la decisión equivocada casi siempre, porque la exactitud, en la mayoría de los contextos sociales, no era lo que la situación pedía. Lo que pedía era presencia, calor, alguien que estuviera ahí sin evaluar,
Nadie busca al que los corrige, buscan al que los hace sentir bien, no al que les dice lo que quieren escuchar. Eso es otra trampa, sino al que los escucha sin juzgar primero. Y antes de llegar a lo que prometí al principio, quiero pasar por algo que tiene que ver con una de las partes más difíciles del interés genuino: cómo se comporta cuando la otra persona está en un momento difícil. Porque hay una tentación enorme, cuando alguien está mal, de tratar de solucionar, de dar consejos, de ofrecer perspectiva, de decirle, mira, lo que pasa es que, y explicar el problema desde afuera. Y muchas veces eso es exactamente lo opuesto de lo que necesitan. Yo lo hacía todo el tiempo. Alguien me contaba un problema y yo iba directo al modo solución. Creía que estaba ayudando. Lo que no veía era que muchas veces la persona no quería solución todavía, quería ser escuchada, quería que alguien entendiera lo que estaba viviendo antes de intentar arreglarlo. Y cuando yo saltaba a las soluciones, lo que comunicaba, aunque sin intención, era: tu dolor me incomoda, déjame resolverlo para que podamos seguir. Aprender a estar con alguien en su malestar, sin correr a sacarlo de ahí, es una de las cosas más difíciles que conozco, porque todo en nosotros quiere hacer algo, y a veces lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada, solo estar. Dejar que la persona hable, hacer preguntas que abran, no que cierren. Dejar que el silencio sea cómodo. Demostrar que no tienes prisa porque esto se resuelva. Cuando empecé a hacer eso, las relaciones cambiaron de una manera que no esperaba. La gente me contaba más. Me buscaba cuando estaba mal, no porque yo tuviera las respuestas, sino porque conmigo podían estar mal sin tener que apurarse a estar bien. Eso es lo que hace el interés genuino en sus momentos más profundos. No te convierte en alguien que tiene todas las respuestas. Te convierte en alguien con quien la gente puede ser real. Y ahora sí, llegamos al momento que prometí al principio. La conversación que cambió la manera en que la gente me trata. No fue una conversación con un mentor, no fue una lectura que me cayó como un rayo. Fue algo que pasó en una situación completamente normal, una cena con gente que conocía apenas un poco, y en un momento de la noche, una persona que estaba a mi lado empezó a contarme algo sobre su trabajo, algo que en otro momento yo hubiera escuchado a medias, esperando la primera pausa para hablar yo, pero algo pasó esa noche. No sé por qué. Quizás estaba cansado de escucharme a mí mismo. Quizás algo en su tono me atrapó. El caso es que me volteé hacia ella, dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me quedé mirándola. No con intensidad rara, simplemente presente. Y le pregunté algo que salió sin pensar. ¿Y eso cómo te hace sentir a ti, más allá de lo que signifique para tu carrera? Silencio. Corto. Y después algo que nunca olvidé. Se le llenaron los ojos de agua. No lloró, pero casi, y me dijo: nadie me había preguntado eso. Esa frase me quedó dando vueltas días enteros. Nadie me había preguntado eso. Una pregunta simple, una pregunta que cualquiera hubiera podido hacer. Pero nadie la había hecho, porque nadie había estado lo suficientemente presente para que importara lo que sentía ella, no solo lo que le estaba pasando. Y desde ese día hago esa pregunta de alguna forma en casi todas las conversaciones que importan. No con esas palabras exactas siempre, pero con esa intención. Busco lo que siente la persona, no solo lo que piensa o lo que le ocurre. Porque los hechos de la vida de alguien los puede contar cualquiera. Lo que siente con esos hechos es lo que solo tú puedes escuchar si estás realmente ahí. Cuando haces eso, cuando preguntas por el mundo interno de alguien, no solo por los eventos externos, la conversación cambia de nivel. La persona deja de contarte su historia y empieza a compartirla contigo, y eso es completamente distinto. Pero lo que no te esperabas, y que quiero dejarte antes de cerrar, es esto. El interés genuino no solo cambia cómo te ven los demás, te cambia a ti. Cuando empiezas a vivir con curiosidad real por las personas, algo pasa dentro de ti que no tiene que ver con la influencia social ni con cómo te tratan. Empiezas a ver el mundo como un lugar más lleno, más rico. El taxista deja de ser ruido de fondo. La conversación de pasillo deja de ser obligación.
El familiar difícil deja de ser un problema y empieza a ser un misterio. ¿Qué habrá vivido para pensar así? ¿Qué miedo tiene detrás de esa rigidez? Esa curiosidad no te hace más ingenuo, no te hace más fácil de manipular, te hace más sabio, porque empiezas a ver a las personas con más dimensiones de las que la mayoría les da. Y ves con más claridad quién está cerrado al intercambio real, quién solo quiere audiencia, quién sí tiene algo genuino que dar y recibir. Y lo más irónico de todo es que la persona que menos necesita impresionar a nadie, la que llega sin guión, sin campaña, sin necesidad de ser vista, es la que más se recuerda, es la que más falta hace cuando no está, es la que la gente describe sin saber exactamente por qué, como alguien especial, como alguien con quien da gusto estar, no porque haya dicho cosas brillantes, no porque haya tenido razón en las discusiones, no porque haya caído bien a propósito, sino porque estuvo ahí de verdad. Y en un mundo donde casi nadie está de verdad en ningún lado, eso es lo más raro y lo más valioso que existe. La próxima vez que estés frente a alguien, antes de pensar en lo que vas a decir, hazte una sola pregunta. ¿Qué es lo más interesante de esta persona que todavía no sé? Y después, escucha.